Lo primero, gracias por estar una vez más. Ya es con esta la 11ª sesión del ciclo de Long COVID y hoy tenemos el gusto y el placer de tener al doctor Pedro Landete. La verdad es que es un gustazo tener una persona que ha sido referente en el COVID aquí en España y a nivel internacional, que ha estado en el hospital monográfico de COVID más importante de Europa, como fue el Hospital Zendal de aquí de Madrid. Lo primero, preguntarle, en ese caso, los pacientes del post-COVID, del long-COVID, del COVID persistente, de las secuelas del COVID, de cuáles serían los síntomas respiratorios que más frecuentemente explican los pacientes de COVID persistente. Bueno, muchas gracias a todos, bienvenidos, gracias a Rosa, gracias a Francisco por invitarme. Bueno, a ver, hemos visto múltiples variantes de secuelas de COVID a nivel respiratorio. Es verdad que la más frecuente, el síntoma más frecuente que vemos es la sensación continua de falta de aire, esa disnea. La disnea se ha presentado en muchísima gente. Como bien sabemos, no somos capaces de prever quién va a desarrollar un long COVID, porque al final sabemos que hasta un 25% de aquellos que lo pasan de una manera leve pueden desarrollar síntomas persistentes en el tiempo, más allá de lo que nos cabría esperar, que son todos los pacientes que han estado más graves, que han estado en una UCI y que han estado en una unidad de cuidados intermedios respiratorios. La disnea es posiblemente el síntoma guía más importante en los pacientes con long COVID. Y bueno, pues hemos trabajado en distintas guías a nivel nacional e internacional sobre cómo manejar y atajar a estos pacientes. Y es verdad que hay muchos frentes abiertos ahora mismo que todavía están por estudiar para saber bien cuál es la causa que genera esa sensación de falta de aire persistente en los pacientes. Una vez que nos tenemos ante nosotros en la consulta un paciente que explica una disnea, ¿qué tipo de pruebas serían necesarias o qué mínimo de pruebas habría que realizar ese tipo de paciente? Bueno, yo creo que las principales y más importantes son una prueba de imagen, una radiografía o bien idealmente si podemos tener un escáner de pulmón, un TAC sería lo ideal, y a eso sumarlo con una prueba de función respiratoria. Pruebas de función respiratoria no solo de lo que conocemos clásicamente como la espirometría, en la que nos va a dar la capacidad pulmonar total de nuestro paciente, sino también algunos estudios como la difusión o algo que hemos visto que también puede ser muy importante, que son las presiones inspiratorias y expiratorias, que se conoce como PIN y PEM. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay una parte fundamental de esa fatiga, de esa disnea, que no es condicionada directamente por una afectación del pulmón, sino que se debe también a un problema a nivel de la musculatura respiratoria. Y ahí es donde hemos visto posiblemente que el papel de la rehabilitación precoz sea tanto o más importante que cualquier otro tratamiento farmacológico. Sí, claro, como muy bien indica el doctor Landete, esta disnea de los pacientes no solo se debe a una causa pulmonar, está demostrada una alteración en la difusión de gases en el nivel de la barrera alveolo-capilar, por esa vasculitis que hemos hablado muchas veces, sino también por esa disfunción mitocondrial, en ese caso muscular, que ocurriría en la musculatura intercostal, que utilizamos para respirar, y además también esa alteración, esa disfunción en cuanto a el músculo diafragma, ¿no? Que ya hemos hablado en alguna ocasión de la respiración diafragmática, de cómo la rehabilitación, como bien dice el doctor, de manera prematura y precoz, nos puede ayudar a evitar esa disnea o a mejorarla. Una vez que tenemos este paciente, que le estamos diagnosticando, ¿qué serían los tipos de tratamiento que a día de hoy se está ofreciendo a un paciente que tiene disnea asociada al post-COVID? Bueno, pues si nos centramos en la parte farmacológica, lo que hemos utilizado como terapia fundamental de la patología respiratoria, que es la terapia inhalada, no parece que tenga ningún sentido el poner un tratamiento broncodilatador a una enfermedad que probablemente está más relacionada con una inflamación a nivel distal que no va a mejorar con un broncodilatador. Si nos vamos a otras hipótesis, pues sabemos que hay algunos fármacos antivirales en algún perfil de paciente, sobre todo si nos centramos más en ese paciente inmunodeprimido, en los que hay algunos estudios que demuestran que puede quedar de manera residual, aunque tengamos PCRs negativas, alguna carga viral. Entonces, en estos puede haber opciones de algunos tratamientos que están de momento en fase de estudio e investigación, pero que podrían tener una cabida en el tratamiento de ese paciente que tiene de manera persistente esa clínica. Pero si a mí me pregunta qué puedo hacer de manera fácil en casa o qué ayuda puedo buscar de manera muy sencilla, no tengo ninguna duda. El tratamiento de elección es la fisioterapia respiratoria para estos pacientes. Creo que es la que ha demostrado a día de hoy que tiene mejor
mejores resultados para el manejo de esa falta de aire, de esa disnea que tienen los pacientes con long COVID. Ciertamente, como bien indica el doctor Landete, la respiración, la importancia de la respiración respiratoria es una de las herramientas que se ha demostrado de manera fehaciente su evidencia científica en cuanto a la mejora de esa sintomatología. El paciente de long COVID, como hemos comentado, es un estado, como bien dice el doctor, es un síntoma, el síntoma es la disnea, pero la causa va más allá del pulmón. Es una causa sistémica, una causa inflamatoria e inmunitaria, inmunometabólica, como algunas veces hemos comentado. En este proceso del COVID persistente se produce una situación de hipoinmunidad, una alteración del sistema inmunitario muy importante que va a ir asociado a una inflamación. Esta situación de inmunosenescencia, de envejecimiento del sistema inmunitario, esta situación de inflamating, que se llama, ¿no?, de inflamación, se puede detectar a través de una serie de biomarcadores que aquí en Blue Healthcare realizamos para realizar la mejor fotografía, la más precisa fotografía de nuestros pacientes. Otra cosa que le quisiera comentar, doctor, es el tema de los pacientes, por ejemplo, tengo casos que han estado en una UCI, ¿no? ¿Qué podemos hablar de los pacientes que han estado intubados, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es la rehabilitación? ¿Cuál es el proceso de rehabilitación de un paciente que ha estado durante semanas, incluso meses, asociado a una máquina, ¿no?, que le ayuda a un respirador, ¿no?, en este caso, ¿no? También me imagino que la rehabilitación va a ser fundamental. A ver, aquí abrimos otro melón diferente, porque yo creo que el long COVID no debe incluir a todos los pacientes que han tenido COVID. Yo creo que los pacientes más graves fueron los pacientes de la primera ola, fueron los pacientes que más se intubaron, los pacientes que tuvieron alteraciones radiológicas más importantes. Y en ese punto nosotros, pues, desde la Sociedad Española de Neumología, decidimos trabajar porque creíamos que las secuelas que iba a dejar el COVID a nivel del pulmón iban a ser muy grandes. Y trabajamos, y yo formo parte de ese trabajo, para hacer un algoritmo para diagnosticar a esa gente. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que pasados unos meses después de la primera ola, de esos pacientes más graves, porque evidentemente el volumen era tan grande que no podíamos atender a todos, tuvimos que centrarnos en aquellos pacientes que habían estado intubados o que habían necesitado un soporte respiratorio no invasivo. Y nuestra sorpresa fue que la gran mayoría de esos pacientes resolvían y desaparecían las alteraciones radiológicas que tenían. Y les hacíamos pruebas respiratorias y en la gran mayoría de los pacientes esas pruebas respiratorias eran normales. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a lo que hemos estado hablando antes, que a pesar de tener todo normal, y esto lo digo siempre a todos los pacientes, yo no le voy a decir a nadie que no tenga nada, porque evidentemente si se ahoga y antes no se ahogaba, algo está pasando. Por mucho que hagamos pruebas radiológicas o hagamos pruebas funcionales en las que veamos que esos parámetros son normales, tenemos que dejar de pensar en que eso es solo por el pulmón y tenemos que empezar a pensar en esa parte, como bien decías, de alteración sistémica, alteración a nivel fundamentalmente musculatorio respiratorio, que creo que es una de las claves. Y ahí lo que hemos visto, y lo hemos visto en distintos centros, de hecho en Saint-Pétri en Francia, lo hemos visto en París, que aquellos pacientes, tanto allí como en el Stendhal, que creímos que la rehabilitación precoz, y cuando hablo de precoz hablo de rehabilitación con el paciente intubado, los resultados y las recuperaciones eran muchísimo más rápidas que aquellos en los que se esperaba que el paciente estuviese mejor para iniciar la rehabilitación. Con lo cual, yo creo que tratar la parte de la musculatura, tratar la fisioterapia respiratoria, sigue siendo para mí una de las cosas más importantes para evitar que aparezca la disnea a largo plazo. Aprovechando que tu estancia aquí con nosotros, quería también hablar sobre el tema de las trombosis pulmonares, ¿no? El proceso que hemos encontrado en algunos pacientes que podía haber procesos de tromboembolismo pulmonar, ¿no? ¿Qué repercusiones puede tener una trombosis pulmonar con un paciente que ha padecido? Bueno, lo que sabemos es que el COVID, como una enfermedad claramente inflamatoria, más allá de su proceso viral, sabemos y conocemos muy bien que lo importante del COVID no es la fase viral, sino la fase la respuesta inflamatoria que tiene el cuerpo posteriormente. Entonces, ahí vimos que existía un estado de procoagulabilidad, que quiere decir que tienes más predisposición a tener coágulos en tu cuerpo. Y esto se vio que hasta un 20% de los pacientes con COVID, sobre todo moderado y grave, desarrollaban tromboembolismos pulmonares. Claro, aquí entramos en otra parte diferente. El COVID tiene un COVID, pero se complica con otra enfermedad diferente, que
una enfermedad trombótica que lo que hace es que tapona algunas arterias del pulmón, con lo cual deja sin nutrir, sin oxigenar a esa parte del pulmón. Esto es fundamental diagnosticarlo, porque al no diagnosticarlo sabemos que tiene una repercusión a nivel inflamatorio, a nivel de intercambio de oxígeno con el cuerpo muy importante. Ahora, ¿con cuánto teníamos que anticoagularlo? Esto fue algo que estuvo muy discutido entre muchos ensayos clínicos. Bueno, pues parece que efectivamente todo aquel que desarrolla un tromboembolismo pulmonar tenemos que tener anticoagulado a dosis plenas. Y lo que hemos visto después es que sabemos que aquellos que desarrollan tromboembolismo pulmonar tienen un riesgo de desarrollar no más del 15-20% de desarrollar hipertensión pulmonar. Esto es otra causa fundamental de disnea. Pero hemos visto que en la mayoría de ellos esto no sucede. Con lo cual, bien diagnosticado y bien tratado el tromboembolismo pulmonar, tiene poco riesgo de tener efectos a largo plazo. Al menos hasta hoy, y yo cuando hablo de esto siempre digo que nos queda mucho camino por recorrer, es una enfermedad nueva, siempre hablamos de las evoluciones de las enfermedades con las últimas décadas, pero en esta enfermedad no tenemos décadas, tenemos 2 años, entonces todavía nos queda mucho por aprender del manejo y de las secuelas que puede tener a largo plazo. Uno de los estudios en los cuales estoy participando es el Hospital de Belviche, en el servicio de neumología de Belviche. Estamos haciendo un estudio que lleva ya 2 años, de una beca ICI de la Carlos III, y es el uso de Montelukast en pacientes con disnea asociada al COVID persistente, ¿no? ¿Nos podrías explicar qué es el Montelukast, para qué se utiliza habitualmente? A ver, el Montelukast es un fármaco que es un inmunomodulador, que lo que va a hacer es un efecto antiinflamatorio a nivel pulmonar. Inicialmente es un fármaco que se ha utilizado para aquellos pacientes asmáticos alérgicos, porque se conoce que hay un componente inflamatorio en el cual ese inmunomodulador, ese antiinflamatorio en pastillas puede ayudar a que esa inflamación disminuya y por tanto tengamos, por así decirlo, una mejor perfusión, que esté mejor ventilado el pulmón y mejor oxigenado. Entonces, como concepto, es un concepto interesante porque al final estamos intentando tratar con algo que quiere atacar a lo que sabemos que es peor del COVID, que es la inflamación. De hecho, lo que hemos descubierto con Montelukast es que tiene varios efectos. Uno, inhibidor de la enzima proteasa del virus, otro, que mejora la protección de la barrera hematoencefálica, tiene un efecto antifibrótico, ya estaba demostrado en algunos casos, incluso en postquirúrgicos, se ha utilizado. También tiene un efecto antioxidante, estamos hablando de una situación de mucha oxidación, y tiene un efecto muy importante, que es que compite directamente en el receptor AC2 contra la proteína S. De hecho, hay un estudio de la FDA de 3.000 moléculas donde la primera molécula que tiene mayor potencia de adhesión al receptor AC2 fue Montelukast. De hecho, por ejemplo, acabamos de publicar recientemente un estudio que hemos hecho con un suplemento alimenticio aquí en Healthcare, ese estudio con Boswellia serrata, que sería el Montelukast, un estudio de Vitamic, en el cual demostramos disminución de la disnea asociada a los pacientes, sobre todo respondían a aquellos pacientes que tuvieran antecedentes previos de enfermedad respiratoria. Y además aquí observamos también mejora de biomarcadores de daño inflamatorio tanto a nivel pulmonar como tal, así como de daño enterohepático, así como de daño cerebral como podría ser la proteína amiloide. Otro tipo de molécula que se utilizaba mucho, sobre todo en la fase aguda, que se comentó como que realmente mejoraba la mortalidad, era la dexametasona. ¿Qué parte pueden jugar los corticoides? A ver, cuando empezamos con el COVID, lo primero que dijimos es que como era una enfermedad viral, el corticoide estaba totalmente contraindicado. Después salió un estudio, se vio que había un estudio que se había hecho en el SARS-CoV normal, no en el 2, no en el COVID-19, y se vio que la dexametasona había tenido un efecto protector en la evolución a intubación. A partir de ahí empezamos a poner corticoides a dosis plenas. Los que teníamos experiencia en patología intersticial se empezó a poner bolos de corticoides con el objetivo, pensando mentalmente que se podía tratar como si fuera una neumonía intersticial aguda, por tanto que los bolos a dosis muy alta de corticoides pueden tener un efecto antiinflamatorio potente. Y al final lo que hemos visto y lo que tenemos ahora mismo es que el corticoide va bien en el paciente que necesita oxigenoterapia suplementaria, pero que en aquel que no requiere oxigenoterapia suplementaria, el último metaanálisis que hay habla de que puede aumentar incluso la mortalidad.
Entonces, corticoide, pues habría que valorarlo. Posiblemente si salimos de ese paciente del que estamos hablando ahora mismo, que es un paciente agudo, si fuéramos un paciente mucho más crónico con el long COVID, pues puede tener un papel si vemos que tiene afectación radiológica, si vemos que tiene marcadores inflamatorios elevados, posiblemente el corticoide a dosis bajas de mantenimiento puede tener un papel interesante. Muy bien. Otra pregunta a realizar en estos pacientes, por ejemplo, en algunos de ellos refiere tos. No sé si habéis tenido así casos, pero algunos refieren tos, una tos, sobre todo más, yo creo que de vías respiratorias altas, más que de pulmón. Otro tema interesante, por ejemplo, aquí en Care, como visión holística que tenemos, es el estudio de la microbiota. Nosotros utilizamos mucho el estudio de la microbiota intestinal como fuente de tratamiento de la permeabilidad intestinal, de mejorar la salud intestinal para mejorar esos ejes, ese famoso eje cerebro-intestinal, pero también hay un eje pulmón-intestino, ¿no? Existían papers que se relacionaban la microbiota intestinal con el riesgo de procesos bronquiolitis en los bebés, ¿no? O el riesgo de infecciones respiratorias. Como neumólogo especialista, ¿nos puedes comentar alguna cosa sobre el tema de la microbiota pulmonar, intestinal? A ver, retomando la primera parte de la pregunta, de la tos, si se ven pacientes con tos después de una infección por COVID, se ve muchísimo. De hecho, lo que hemos visto es que la infección por COVID puede ser un trigger para desarrollar neumonías eosinofílicas, pero también hemos visto que COVID puede desencadenar muchísima hiperreactividad bronquial. Y lo que estamos haciendo es diagnosticar a muchísima gente que posiblemente lo que era paciente asmático leve intermitente que no le condicionaba su día a día. Lo que hemos visto es que muchos de ellos los estamos diagnosticando ahora de asma bronquial y ahí sí se benefician del tratamiento inhalado con los corticoides y los broncodilatadores, y esos pacientes mejoran muchísimo. Es verdad que probablemente, y las hipótesis es que esos pacientes vuelvan a su situación previa, pero es verdad que previo al COVID no tenían diagnóstico de asma. Entonces, es algo que tenemos que tener que pensar cuando un paciente nos viene con una tos incoercible después de una infección por COVID, porque lo estamos viendo mucho en la consulta de neumología. Y en cuanto a la parte de la microbiota y la enfermedad respiratoria, lo que más hay estudiado hasta el momento es la relación entre la microbiota y el paciente con EPOC. Y sabemos que aquellos pacientes que tienen una alteración importante de la microbiota, esto tiene mayor predisposición a tener agudizaciones de su EPOC y a tener enfermedades e infecciones más resistentes, con lo cual es importante. Es verdad que en el asma hay algunos estudios, pero son menores y es algo que lleva relativamente poco tiempo a la microbiota y la patología respiratoria, pero que probablemente sea un campo muy interesante en el que seguir trabajando. Después de estos 2 años de pandemia, los que hemos estado con mascarilla, con un uso de mascarilla generalizado, ¿no? Sobre todo en ambientes de interior, incluso en el exterior. Ahora que estamos en esta segunda fase, podemos decir una fase ya de una pandemia ya no tan aguda como la del principio, estamos observando que están aumentando las infecciones respiratorias. Estamos escuchando que empiezan a haber, no sé cómo está la gripe, se están viendo más de gripe o de infecciones respiratorias inespecíficas. ¿Cómo está ahora mismo? ¿Qué tipo se está haciendo el tipaje del virus que tenemos actualmente en la población? ¿Hay cuánto COVID habría? ¿Cuánto gripe tendríamos actualmente aquí en España? A ver, este es un tema súper interesante porque yo siempre digo que la pandemia nos ha debido servir para aprender cosas y que no cambien. Yo creo que antes estamos acostumbrados a que nos sentáramos en una mesa en un restaurante y no nos la limpiaran, y a día de hoy nos parece algo, impensable que yo me siente en una mesa en un sitio y no me la limpie. Si algo ha demostrado las mascarillas es que salvan miles y miles de vidas. Y esto lo insisto y lo repito muchas veces. La mascarilla es fundamental. Durante el COVID, las plantas de pediatría estaban vacías. No había bronquiolitis. Los niños no ingresaban. Nos acabamos de enfrentar ahora mismo a una de las epidemias más importantes de las UCI colapsadas por niños por el virus respiratorio sincicial. Con lo cual, lo que nos demuestra es que al habernos quitado las mascarillas nos ha vuelto a llevar al proceso prepandémico, pero sumando un virus más, que es el COVID. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y siempre lo hemos visto, que
VRS, el virus respiratorio sincicial, precede siempre a la pandemia de gripe. Y este año tenemos muchísimo virus respiratorio sincicial, algo que no había aparecido durante los 2 años previos. Y no había aparecido no porque el COVID estuviera expulsándonos, sino porque todos estamos concienciados y llevamos mascarilla puesta. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la mascarilla sigue siendo fundamental en sitios cerrados, yo siempre recomiendo en sitios en los que los techos no son mayores a 3 metros, recomiendo la mascarilla si tienes patología respiratoria crónica. Siempre recomiendo a, a los pacientes nuestros respiratorios que si algún familiar está resfriado que no vaya a verlos y que si lo hagan ellos en épocas estacionales como es el otoño e invierno, que intenten llevar la mascarilla el mayor tiempo posible fuera de casa. Porque si algo nos ha demostrado es que disminuye mucho el riesgo de contagiarse. Tanto es así que durante la pandemia con el COVID hay algunos estudios que dicen que las agudizaciones de POC, que recuerdo que la tercera causa de muerte a nivel mundial, se redujo en un 72%. Las agudizaciones de POC solo por el mero hecho de llevar mascarillas. Entonces, si hemos aprendido algo y somos sensatos, debemos pensar que la mascarilla debe ser algo que ha venido para quedarse. Muy bien. Nosotros